Yo quiero compartirles algo en esta noche. Y yo quiero que me siga bien en esto que le voy a compartir, porque yo creo que en algún momento de nuestras vidas todos hemos sabido o sabemos lo que es cultivar la tierra. Los que venimos de pueblo, de ranchos, los que en alguna vez trabajamos la tierra. Yo sé que algunos aquí nacieron en la ciudad, amén, en cuna de oro, nunca saben lo que es embarrarse las manos con tierra, amén. Yo sé que tenían ahí gente de servicio que les hacían el desayuno, amén. Les llevaban el desayuno a la cama y todo eso, amén. Pero algunos no nacimos así, amén. Algunos nos tocó de vez en cuando ir a trabajar la tierra. Y yo sé que algunos más que otros, algunos que nacieron en alguna zona de donde se trabaja el campo, les tocó trabajar más que a otros. Algunos quizá no pudieron seguir estudiando a causa de tener que ir a trabajar. Algunos no tuvieron todas las oportunidades que otros tuvieron. Y de manera general, antes uno sembraba en una temporada del año. Uno sembraba y aprendía a ver y discernir los tiempos para sembrar. Nuestros abuelos, si usted trabajó alguna vez en el campo, ellos lo que hacían era interpretar un poco los tiempos. Y no era tanto de interpretarlos, sino más bien conocer los tiempos. Sabían que había un tiempo de verano, de invierno, amén. Y hay temporadas en las que se sembraban ciertos productos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había ciertas semillas que se ponían en la tierra y si no se sembraban a tiempo, la semilla no germinaba y por lo tanto no había cosecha. El arroz tenía que sembrarse cierta temporada, porque si había mucha lluvia, el arroz se podía echar a perder el cultivo. El frijol, el maíz, todos tienen sus temporadas. Recuerdo una temporada en la que nos tocó cultivar el maíz. Y los que saben cómo se limpia el maíz en el campo, saben que es a puro palo, amén. Se llenaban las vainitas esas del frijol. Al menos nosotros lo hacíamos así, la poníamos en un costal y era de agarrar ese costal a palo hasta que las vainitas se iban abriendo y el frijol brotaba y quedaba expuesto. Y después había que limpiarlo. Tenía uno que limpiarlo al aire libre, porque lo aventábamos el frijol y todo el desecho, toda la paja se iba quitando. Hay temporadas para sembrar. Y hoy en día que la población mundial ha crecido tanto, una de las preocupaciones de los países, de los gobiernos, es poder alimentar al pueblo, a la población. Cosa contradictoria, porque hay países, hay naciones, incluso esta nación, donde hay muchas zonas donde la gente padece porque no tiene alimentos. Hay países, no solamente en el continente africano, sino en muchos lugares más, donde la gente no tiene el alimento suficiente para poder comer. Sin embargo, en los Estados Unidos uno come de más. Uno va a un restaurante y te sirven una porción que muchas veces uno no alcanza a comerla. Yo sé que la gran mayoría aquí deja el plato limpio, amén. Son de mi equipo, que cuando van, lo que le sirven se lo come. Es que uno tiene que ser obediente. De niño nos enseñaron que uno no puede dejar comida, amén. Entonces cuando uno va al restaurante, yo me acuerdo lo que decía mamá: se come todo porque en otros lados los niños no tienen que comer. Y entonces yo me acuerdo de esa regañiza. Entonces cuando me ponen un plato enfrente, pues no puedo dejar nada, me lo tengo que comer. Y los gobiernos hoy en día están tratando de buscar la manera de poder suplir la demanda alimenticia a nivel mundial. Y a partir de allí, ya no solamente se cultivan los campos, ya no solamente los campos son donde se está sembrando semilla, sino que ahora están llevando a cabo un sistema de alimentación o un sistema donde siembran la semilla que les llaman invernaderos. Seguramente alguien en algún momento tuvo un invernadero, un vivero, no sé cómo le llaman en su país, un lugar
donde pueden sembrar la semilla. Esta imagen que está usted viendo aquí es un invernadero, es un proyecto conocido como el proyecto Edén. Y este proyecto es conocido allá en Inglaterra, en Reino Unido, como un lugar donde están sembrando semilla, están sembrando diferentes plantas. Se cree que en este lugar hay más de 1 millón de especies de planta, 1 millón de especies diferentes de planta. Este proyecto conocido como Edén ha sido diseñado de manera futurista y sin embargo, a pesar de tener diferentes plantas, atrae también a los viajeros, atrae a mucha gente para que vayan a ir y visitar. Este invernadero se cree que fue construido sobre lo que se conoce como un pozo de arcilla que había sido abandonado años atrás. Y la idea de este proyecto surgió en el año 1996, pero la construcción se terminó en el 96, pero la construcción comenzó desde el 1988 y se abrió al público un 17 de marzo del 2001. Este es otro invernadero, otro conocido también como Tropicalia, y este es el invernadero tropical más grande del mundo. Hay diferentes invernaderos sobre plantas que son tropicales, otras que son de zonas más desérticas, etcétera, etcétera. Pero este ha sido un proyecto bastante grande. Se cree que cuenta con 20,000 metros cuadrados y es también el invernadero más grande del mundo en su género. Este está en la costa de Ópalo, allá en Francia, y sin embargo diferentes invernaderos están ahí. Pero hay diferentes invernaderos. Hay uno que no sé si es el mismo, pero se está trabajando en un invernadero que va a ser considerado como el más grande del mundo. Este invernadero tendrá unas dimensiones tan grandes que se cree que ahí la gente va a comenzar a visitarlos. Ahora, hablando un poco de esto, investigando sobre los diferentes invernaderos, y usted dirá, pastor, ¿qué está hablando? ¿Nos va a enseñar a plantar? No, déjeme avanzar. Amén. Se cree, según la historia, que la idea de comenzar a producir alimentos de una forma de invernadero comenzó alrededor del año 14, entre el año 14 y el año 37 después de Cristo. Según la historia dice que los romanos, el emperador romano Tiberio, tenía una especie de afición por comer ciertas cosas, pero como su imperio era tan grande, necesitaba que de alguna manera la gente que le servía a él le ayudara a poder llevar esa afición. Él le encantaba comer pepinos. Amén. Yo sé que a muchos nos gusta el pepino rallado o rebanado con chilito, limón. Amén. Pero a este emperador le gustaba comer pepino, y lo que comenzó a hacer es idear una manera de que la gente que trabajaba para él hiciera una especie de carretas donde ponían tierra, sembraban la semilla, y así cuando él viajaba con todo y su invernadero. Ahí llevaba la carreta. Amén. Ahí va una idea para algunos cuando viajen. Aleluya. Llene aunque sea una nevera, póngale tierra y ahí la semilla no va a brotar. Va a regresar usted del viaje y la semilla todavía no brota. Pero este emperador era lo que hacía. Por eso surge un poco esta idea desde los romanos. Y ahora hay diferentes proyectos que se están desarrollando en este tipo de invernaderos. Hay el invernadero más grande que se está considerando, es una especie de burbuja, no está ahí en la fotografía. Hay una fotografía que no salió, pero es una especie de burbuja gigante. Y esta burbuja prácticamente no tiene ciertos postes en medio. Es como que entran y todo es una burbuja enorme, donde va a haber diferentes flora, fauna, mariposas. Se cree que van a poner ahí también animalitos como colibrís, peces amazónicos, tortugas, caimanes, jardines acuáticos, cascadas y diferentes tipos de estanques. Este invernadero tendrá ausencia de postes.
y la presencia solamente de una pared esférica. Algo similar a lo que usted mira ahí, pero más alargado. Ahora, este tipo de invernaderos tienen un cristal para dejar pasar el sol, para que los rayos del sol puedan alimentar las plantas y al mismo tiempo retiene el calor dentro de ese lugar. Se cree que este proyecto del invernadero más grande del mundo se va a terminar el próximo año, 2024, y se espera que 500,000 de personas lo visiten cada año. Ahora, ¿cómo funciona un invernadero? Yo recuerdo en mis años de secundaria, a nosotros nos tocó, la escuela donde yo estudié tenía 2 carreras básicas. Una era apicultura, que era el cuidado de las abejas, y otra era agricultura. Y en el área de agricultura, que es la donde yo escogí, nos ponían a sembrar rábanos, cilantros y todo ese tipo de cosas, y después las vendíamos a su tiempo. Y yo recuerdo que para el final de un ciclo escolar pudimos ir a un lugar muy hermoso en el estado de Veracruz. Ese lugar se llama Paraíso Escondido, me acordé todavía. Y fuimos ahí unos manantiales hermosos. Ese viaje nos alcanzó a todo el grupo para ir a ese viaje después de las ventas que hicimos de rábanos, cilantro y todo lo que habíamos sembrado. Ese es el proyecto, el más grande del mundo, que se espera esté terminado el próximo año. Y se espera 500,000 de personas. Ahora, ¿cómo trabaja un invernadero? En un invernadero siempre el ambiente está controlado. Todo para que las plantas estén bien. Hay ciertos, yo no sé si alguna vez usted ha ido a Home Depot a comprar alguna planta o algún otro lugar, ya le hice el comercial, pero algún lugar donde haya ido a comprar plantas y usted va a ver una especie de mangueritas que le dan el agua a esas plantas por gota, por goteo. Cada día les dan ciertos alimentos a esas plantas. Todo está controlado. Todo está controlado en un invernadero. Que cuánto sol, cómo las van a posicionar en el día. Y eso provoca que las plantas, cuando uno las va a comprar, la gran mayoría de ellas lucen fuertes, con colores fuertes y todo eso. Porque es un ambiente controlado, una atmósfera controlada. Ahora, ¿a qué tiene que ver todo esto de lo que estoy compartiendo hoy? Este tema el Señor me lo había dado hace tiempo, pero no lo había desarrollado. Hoy quiero hablarte acerca de cristianos de invernadero. Cristianos que viven con su ambiente controlado. Si algo se sale del lugar, vamos a profundizar. Un cristiano de invernadero es alguien que crece solamente mientras se le supervisa. Hoy vengo en modo enseñanza. Recuerde que esta semana estoy en modo enseñanza. Un cristiano de invernadero es el que solamente ayuna mientras se le supervisa. Hermano, ayunó. Hermana, leyó la Biblia esta semana. Hermano, participó en la visión de este mes, los 7 días de ayuno. Un cristiano de invernadero está en una atmósfera controlada siempre. Y no estoy hablando de que se le controle, sino que hay que estar supervisando. Un cristiano de invernadero, mientras están dentro del invernadero, al igual que una planta cuando uno la va a comprar, lucen sanos, con mucha vida. Pero en medio de una dificultad y un problema, ahí se va a ver los cristianos cómo estamos firmes en Dios. Por eso Dios nos dice en su palabra que Él nos expone. Jesús le dijo a sus discípulos: yo los mando como ovejas en medio de lobos. O sea, que va a haber momentos en que nos vamos a sentir que las cosas no las tenemos bajo control y tenemos que aprender a depender de quien tiene todo en control. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: pasemos al otro lado. Y en medio de que iban remando para cruzar al otro lado del río, se levantó una tormenta. Y Jesús vino a poner control en medio de esa tormenta. Pero un cristiano de invernadero
es como cuando compramos una planta. Mire, yo estaba estudiando esto acerca de cómo uno cuando va a comprar una planta, los errores que cometemos. Y digo cometemos porque me ha tocado ir a mí a comprar plantas y de repente las planto en el jardín de la casa. Y después de unos días me doy cuenta que la planta se está marchitando. O que se veía muy bien en el invernadero, pero ahora que la puse en este lugar, no está luciendo como estaba allá. Me topé con una investigación que habla acerca de los errores de cuando uno compra una planta y la lleva a casa. Una de ellas es el proceso de adaptación. Una planta que usted la compra y está en un lugar ahí en el invernadero, y usted se la lleva a su casa y dice: aquí la voy a poner porque aquí se va a ver bonita. Esa planta a los días o a las semanas puede marchitarse porque no pasó un proceso de adaptación. ¿Qué es la adaptación? Que si es una planta de sol, usted no la puede poner en la sombra. Amén. Si es una planta de sombra, usted no la puede poner directo al sol. Ahora, mientras la planta está en el invernadero, todos los días se les alimenta con gotitas de agua. Y lo que hacemos la gran mayoría, la plantamos y ¿qué hacemos? Las bañamos en agua. Hasta que la maceta esté desbordando de agua. Entonces no permitimos que la planta pase un proceso de adaptación que tiene que ser poco a poco. Ahora, los viveros o los invernaderos no exponen a las plantas a la lluvia, no las exponen a las tormentas. El riego de agua es controlado. Es por eso que al llevarlas a casa no las podemos exponer directamente al sol, a la luz solar ni a las condiciones normales, sino cuidarlas para que se adapten poco a poco. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver de espiritual? En un invernadero dije que ahí no exponen a las plantas al sol, a las lluvias, a las tormentas. Pero un cristiano que no es un cristiano de invernadero ha pasado por lluvias, ha pasado por tormentas, ha pasado por dificultades y permanece porque la raíz se mantiene firme. Amén. La raíz se mantiene firme, pero necesitamos un proceso de adaptación. La gran mayoría de nosotros que conocimos a Cristo como nuestro Salvador en nuestros países, venimos de un tipo de cristianismo que se hizo en nuestros países. Yo recuerdo la iglesia donde nací en el Evangelio, teníamos servicio todos los días. Yo ya se los he dicho varias veces. El lunes, servicio de oración. Martes, servicio de mujeres. Miércoles, servicio general. Estoy hablando a las 7 de la noche, todos los servicios. Jueves, servicio evangelístico. Viernes, servicios juveniles. Sábado, servicios de niños. Y los domingos, servicio general. En algún momento era el de varones, creo que me lo brinqué por ahí. Pero el chiste es que todos los días, en las noches, había servicios. Y entonces, cuando venimos de eso, yo les pregunto, ¿estaría bien que tuviéramos servicio todos los días nosotros? Yeah, right. Si a veces tenemos miércoles y domingo y algún servicio se lo pierden en la semana. ¿Por qué? Porque la adaptación acá en este país, en nuestros países no lo van a entender. Pero acá es distinto. Hay iglesias que solamente tienen servicios una vez a la semana, debido al lugar donde están las iglesias. Hay veces que no se puede. Y necesitamos nosotros buscar de Dios, servir a Dios, pero hay cosas en las que uno tiene que encontrar la manera de. Por eso cuando uno sirve a Dios, no es fácil que un cristiano se adapte a algo. Mire, aquí en esta iglesia convivimos cerca de 13 nacionalidades. Y no es fácil convivir 13 nacionalidades. En esta iglesia hay venezolanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, cubanos. Dios mío, ¿qué más? No, con los cubanos tenemos nomás, ¿para qué le digo? A Lázaro. Mexicanos, puertorriqueños, ¿qué más? Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Aleluya, se me van algunos. Bueno, y no es fácil convivir. ¿Cómo? Italiano, ay, bambino, benvenuto, bambino.
Yo sé que me entendió. Bienvenido, niño. Pero no es fácil. Si convivir con nuestra propia cultura es difícil, imagínese, ¿ah? ¿O no, Gabriel? Él es del Estado de México. Y el otro día hablábamos de los chilangos, pero los que son del barrio de Tepito. Esa es otra historia. Porque el defeño, bueno, ya no es DF, ahora es Ciudad de México nomás. Habla de una manera. El defeño te habla, sí, cómo no, chale. Pero el tepiteño, el que nació en Tepito, te habla con sonsonete. ¿No has escuchado hablar un tepiteño? Uno de Tepito. Chale, yo le dije al otro. Y ahí le paro porque si no me van a regañar. Pero cada uno tenemos acentos. En una ocasión, un amigo que llevaba años viviendo en el barrio de Tepito me dice, oyes, ¿qué milanesas que te viste? Yo pensé que ya te habías moronga. Y yo, así como usted se quedó, yo me quedé. A ver, le dije, espérame, otra vez, repítemelo. Sí, hombre, que qué milanesas que te viste. Yo pensé que ya te habías moronga. Le digo, ¿cómo? Qué milagro que te veo, yo pensé que ya te habías muerto. Ah, pero no te hablan como te cambian las cosas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si de por sí es difícil con nuestra propia cultura, yo doy gracias a Dios porque aquí de diferentes nacionalidades podemos convivir como un solo pueblo. Amén. Podemos alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no somos de invernadero. Cada uno hemos vivido diferentes situaciones. ¿A quién no le costó llegar a esta nación? ¿Quién no ha vivido diferentes circunstancias en esta nación? ¿Quién no ha pasado procesos en esta nación? Muchos, la gran mayoría aquí hemos pasado procesos. Ahora, en el invernadero una planta se puede mirar fuerte, pero dentro del invernadero, si la exponemos a condiciones normales, una planta de invernadero se puede marchitar, se opaca. Si las exponemos a tanta iluminación, se nos terminarán quemando por tanta luz que reciben. Muchas veces un cristiano, cuando ha sido procesado un poco en el invernadero, no puede recibir tanta luz porque se quema. Dicen los que cuidan las plantas, que si una planta la tiene un invernadero y la llevas a tu casa, no la puedes exponer enseguida al sol porque se te quema. La planta tiene que adaptarse. Por eso mucho cristiano, no, enseguida cuando conoce al Señor y comienza a tener revelaciones de parte de Dios, si no tiene cuidado con las revelaciones, termina fundido. ¿Por qué? Porque Dios me habla, Dios me revela, Dios esto. Y sí, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere revelarnos, pero hay sueños que usted va a tener que no es para que los suelte enseguida, para que los ore. Señor, ¿esto lo debo de contar o qué hago? Señor bendito, soñé que la hermana fulanita de tal me daba $1,000,000, Señor, se lo cuento para que me lo dé. Deja que el Señor obre. Si el sueño es de Dios, Él va a tocar a fulana de tal. Amén. Pero no, hermano, yo soñé de parte de Dios que usted me sembraba un carro. Aleluya. Soñé anoche, Pastor Misael, que me regalabas una ven. Digo, para mí es fácil decirlo, pero si Dios no se lo revela a él va a decir, pastor, pues dígale a Dios que me lo diga a mí también. Amén. No le estoy pidiendo, pero si la da, ya sabe. Pero hay cosas, iglesia, en las que tenemos que madurar. Este mes estamos hablando del carácter de como hijos e hijas de Dios, y la palabra nos enseña. A mí me llamó mucho la atención cómo estudiar todo esto. Mire, no puede, un cristiano de invernadero no puede recibir mucha agua porque les afecta. Una planta de invernadero, cuando usted va normalmente al invernadero, muchas de ellas solamente reciben de gota a gota y cada X tiempo. Y otras muchas plantas más están encima de unas mesas donde se humedece la mesa para que la raíz comience a absorber el agua poco a poco y pueda nutrirse. Si nosotros llevamos esto a lo espiritual, el agua, sabemos que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Entonces hay cristiano que necesita la presencia del Espíritu Santo, pero cuando ya el Espíritu Santo comienza a hablarle, se cree que solamente Dios le habla a él o a ella y que a nadie más.
que es el próximo escogido, amén. No, y Dios ha escogido a su pueblo para predicar la palabra. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que debemos orar y debemos anhelar los mejores dones. Iglesia, pida los dones. Ya estudiamos sobre esto. Pídale al Señor: Señor, dame los dones que tú tienes para mí. Pero dice que debemos anhelar los mejores dones. No solamente el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, discernimientos de espíritu, pero hay un don por el que casi nadie ora. Aparte de ese, ¿sabe cuál es el otro? Pastor Misael, ¿cuál es? Servicio. El don de servir. Señor, dame el don de interpretación de lengua, dame el don de discernimiento de espíritu para verles. El Señor déjeme ver sus ojos. Ay, hermanito. No, pero el don de servicio, muy pocos oran por ese. ¿Alguien quiere orar por el don de servicio? Yo sé que aquí hay gente que sirve con pasión a Dios. Pero seguir pidiendo: Señor, dame el don de servicio. El don del que Jesús habló a sus discípulos. El apóstol Pablo habla de varios, pero Jesús, de los que habló, fue el don de servir. Dijo: el que quiera ser mayor entre ustedes sea el que más sirve. En una ocasión llegó una mamá con sus 2 hijitos, con sus bebés ahí al lado de Jesús. Sus niños de 37 y 43 años estaban ahí, sus bebés. Y la mamá fue a hablar por los bebés. Me imagino esta edad, porque para estar ahí sirviendo con Jesús, la cultura del judío era a partir de los 30 años. Y eran mayores muchos de ellos que Jesús. Entonces llega la mamá con sus bebés de 37 y 43. Amén. Sus bebés a decirle: maestro, quiero pedirte un favor, que cuando estés en tu reino, uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Mire qué mamá tan manchadita. Señor, quiero que mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda. ¿Y qué le dice Jesús? Ese don no me toca a mí dárselos, le toca al Padre. Y voltea con los discípulos y le dice: el que quiera ser mayor entre ustedes sea el que más sirve. Y gloria a Dios por un pueblo que ha aprendido a servir al Señor, a amar su presencia. Amén. Pero yo creo que aquí hay un pueblo que no quiere gota por gota, de vez en cuando, de la revelación de Dios. Queremos, como dice la palabra, que de nuestro interior salten fuentes, corrientes de agua viva. Amén. Ahora, cuando compramos una planta, normalmente cometemos 2 errores. Cuando usted va y compra una planta, normalmente una planta viene en una maceta de plástico, normalmente. Y cuando compramos esa maceta, la llevamos a casa, normalmente cometemos 2 errores. Y eso lo aprendí en esta investigación. Una es que sacamos de la maceta la planta cuando sus raíces todavía no traspasan la parte de abajo. Yo veía esta investigación que me estaban mostrando ahí. Y cuando está la maceta, dice: miren, esta maceta todavía la raíz no sale por debajo. Entonces esta planta debe permanecer todavía en la maceta. Ese es un error, sacarla antes de que las raíces salgan por la parte de abajo. El segundo error es dejarla en la maceta cuando sus raíces ya están saliendo debajo. Y daban esta explicación. Una es que cuando la sacamos y las raíces todavía no están saliendo, son raíces que no están firmes, son raíces que todavía no están fuertes para poder agarrarse a la tierra donde van a estar. Y la otra, cuando la dejamos en la maceta y ya las raíces se salieron, esto es porque esa planta, si no la sacamos de ahí, esa planta es como si estuviera pidiendo a gritos ser trasplantada. Como diciendo, como si la planta dijera: este espacio me queda pequeño, necesito que me pasen a un lugar más amplio. Por eso, si asemejamos esto con la vida del cristiano, muchas veces un cristiano que todavía no tiene las raíces firmes en Dios, una posición nos puede dañar. Una autoridad delegada nos puede dañar. Y cuando el cristiano ya tiene raíces firmes ahí, y hay que ponerlo en una área, trasplantarlo a áreas para que pueda desarrollarse y pueda crecer. Amén. Pero todo comienza con el saber aprender lo que Dios quiere.
Ahora, a muchos cristianos les afecta ser trasplantados. Y muchos otros que ya tienen raíces firmes, les da temor ser trasplantados. Estamos en modo enseñanza. En modo enseñanza yo sé que no hay muchos amenes. Como pastores podemos observar gente que vemos que tiene raíces firmes. Decimos, hermano, hermana, mire esto, lo otro, aquí vemos esto en usted. No estoy listo. Pero vemos sus raíces, no estoy listo. Y lo que va a pasar, que si ese cristiano con raíces firmes no es trasplantado, puede secarse. Por eso el que cuida un invernadero lleva ahí una observación sobre todo lo que está allí. Ahora, el vivero. En el vivero todas las plantas pueden lucir fuertes, porque ahí se les da lo que le llaman el fertilizante. Cuando compramos una planta, ellas están acostumbradas a recibir el fertilizante todos los días. Me sorprendía esta explicación que daban en este documental, porque dice que cuando una planta se lleva de un invernadero a la casa, esa planta está acostumbrada todos los días a recibir su porción de agua y su porción de fertilizante. Cuando se le saca del invernadero para llevarle a la casa, dicen los expertos, los floricultores, que una planta puede sufrir estrés. ¿Cómo la ve? Así que no usted y yo nada más sufrimos estrés, las plantas sufren estrés. Porque como están acostumbradas a recibir su dosis de gotita de agua, su dosis de fertilizante, cuando no la reciben, comienzan a sufrir estrés, porque tienen ahora que adaptarse a un nuevo ambiente y aprender a buscar con sus raíces el alimento. Por eso no podemos ser cristianos invernadero. Amén. No podemos ser cristianos que solamente abren la Biblia el miércoles y el domingo. No podemos ser cristianos que solamente están acostumbrados a la gotita o a la dosis cada vez que hay servicio. Tenemos que ser cristianos que aprenden con sus raíces a buscar alimentarse de la palabra de Dios todos los días. Usted está en su casa, usted abre la palabra de Dios. Usted está en su casa, en el trabajo, en el auto, usted va orando ahí, amén. Y si no, ponga la música ahí en su auto, aleluya. Yo me he topado con algunos que se paran en el stop y están ahí. Y yo nada más y dije, ¿qué? A uno un día sí bajé la ventana y puse mi música tropical, pero yo traigo bocinitas así. No pude competir con ellos. Pero hay gente que aún en el auto ahí va, adore al Señor. Amén. No podemos ser cristianos invernadero donde el agua está controlada, donde la porción está controlada. Aprender a alimentarnos de la palabra de Dios. Una planta en un invernadero todos los días recibe su gotita de agua. Todos los días recibe su porción ahí se me fue, fertilizante. Pero el cristiano que ha aprendido a depender de Dios sabe que ha sido plantado en un lugar donde ha pasado tormentas, donde ha habido vientos, pero sus raíces han aprendido a depender de quien da el alimento. Mira lo que dice Salmo capítulo 92 versos 12 al 15. Salmo 92 versos 12 al 15, versión NTV. Dice la palabra: pero los justos florecerán como palmeras. Léalo conmigo ahí. Florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Ahí Jesús, ahí Dios no está dando por sentado que tú y yo somos cristianos de invernadero. Él está dando por sentado que vamos a florecer como la palmera. ¿Dónde está la palmera? Aún en lugares secos, aún en lugares desiertos, hay palmeras sembradas. Pero aunque sea un lugar desierto, un lugar seco, esa palmera ha aprendido a dar cocos. ¿Y sabes de qué están llenos los cocos? ¿Cómo puede ser posible que en medio de un desierto una palmera pueda dar cocos llenos de agua? Porque sus raíces han aprendido a profundizar donde hay agua. Las aguas del Espíritu. Verso 13. Mira lo que dice el verso 13. Trasplantados a la casa del Señor,
florecerán en los atrios de nuestro Dios. Les decía que muchas veces un cristiano tiene miedo de ser trasplantado, pero Dios ahí está diciendo: trasplantados a la casa del Señor. Iglesia, no tenga miedo de servir al Señor, porque no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos del que da el alimento a nuestra vida todos los días. El verso 14 dice: incluso, léalo conmigo ahí para que vea que no le estoy diciendo otra cosa. Incluso en la vejez producirán fruto, seguirán verdes y llenos. Oye, hay alguien aquí que se siente viejo. No me levante la mano antes de que termine. Hay alguien aquí que se siente viejo. No. Bueno, pues si por las dudas se siente, dice la palabra que aún en la vejez vas a dar fruto y vas a permanecer verde y vas a tener vitalidad. Cuanto más ahora que tienes la edad que tienes, que todavía tienes energía para adorar a tu Dios, para levantar tus manos, para servirle a Él. Amén. Por eso cuando venga a la casa de Dios, esté el tiempo de alabanza, adoración, no tenga los brazos ahí bajitos. Usted levántelos como que tiene energía, amén. Como que tiene fuerza, amén. Y si no, échese un café antes de entrar aquí. Ahí ya sabe dónde están. Otro día me dijeron: pastor, ¿y por qué no pone Red Bulls ahí? No, sale más barato el café. Imagínense, ponemos 30 Red Bulls, se nos van ahí en un servicio. Para la alabanza nomás dice. Pero la palabra dice que aún en la vejez vas a producir fruto, vas a seguir verde y lleno de vitalidad. Mira lo que dice el verso 15: declararán: el Señor es justo, es mi roca y no existe maldad en él. Aún en la vejez seguirás declarando: el Señor es justo y Él es mi roca. Dice la palabra en otra versión: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aleluya. Hay una canción bien guapachosa, creo que se las voy a mandar por mensaje, pero esa es, no me acuerdo quién la canta, pero dice: el justo florecerá como la palmera. A ver si se las pongo ahorita al final, se las voy a poner. Pero la palabra del Señor enseña. Mira lo que dice Isaías 61:3, versión NTV, dice: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Imagínate, ahí está diciendo que el Señor te ha plantado para su gloria. Pero me gusta cómo lo dice. Dice que a los que se lamentan les va a dar una corona de belleza en lugar de cenizas. Y dice aquí: una gozosa bendición. Tengo un concuño que siempre usa una frase, mi esposa sabe. Cuando estamos ahí sentados y todo está tranquilo, está disfrutando el momento, ¿verdad? Estamos ahí tranquilos con él, o estamos comiendo. Las veces que lo hemos visitado, él usa esta palabra, dice: oh, no, dice, qué agusticidad. Cuando está ahí para decir él que estoy tranquilo, lo estoy disfrutando, él dice: no, qué agusticidad, dice. O sea, estoy a gusto, estoy tranquilo, estoy disfrutando. Amén. Ahí se las dejo para el... ¿Cómo está, mi hermano? Agusticidad. Qué agusticidad estar en la casa del Señor. Amén. Que dice ahí que Él nos va a dar una gozosa bendición. Aleluya. Dígale al que está cerca, dile: una gozosa bendición te viene. Una gozosa bendición te viene. Y luego dice que una festiva alabanza en lugar de desesperación. O sea que en lugar de que usted esté desesperado, desesperada, usted va a estar alabando al Señor. Usted va a estar bendiciendo al Señor. Dice: una festiva alabanza en lugar de desesperación. Y luego dice: ellos en su justicia, no en nuestra justicia, en su justicia, dice: seremos como grandes robles que el Señor
ha plantado. Porque ni tú ni yo somos cristianos de invernadero, amén. Tú y yo hemos sido expuestos a tormentas, a lluvias, a dificultades, a vientos, pero aún en eso hemos aprendido a echar raíz. ¿Alguien me dice amén? Isaías 61, Isaías 61:3, mira cómo dice Reina Valera. Si me ponen la versión Reina Valera, ese mismo versículo. Dice, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Voy rápido para avanzar. Génesis 1, 11 al 12. Versión NTV, Génesis 1, 11 al 12. Dice, después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Verso 12. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Pero me llama la atención como lo dice en el verso 11. Dice, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles. En otras palabras, tú y yo somos esos plantíos de Dios, pero tenemos semilla en nosotros. Cargamos semilla, nuestra simiente, nuestros hijos. Dice la palabra que nuestra semilla dará fruto. Producirán a su vez la misma clase de plantas. Amén. Por eso no es lo que dice la ciencia que provenimos del mono. Usted cuando tiene un hijo, usted no tiene un mono. Amén. Usted tiene un niño, una niña. A veces parecen porque andan ahí brincando de todo, de un lado para otro. ¿Ah? Andan brinque, 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 brinque. Pero Dios ha puesto semilla en nosotros para producir el mismo género de fruto. Amén, iglesia. Segunda de Reyes 19:26, versión Reina Valera dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. Mira lo que dice aquí la palabra. Dice que aún lo que ha sido sembrado, una hortaliza verde, dice como heno de los terrados. Usted sabe que muchos de nuestros abuelos, cuando no tenían un terreno donde sembrar, sembraban en las azoteas de la casa. Yo no sé si alguien alguna vez, sus padres o sus abuelos sembraron. La gran mayoría tenían terrenos, va puro terrateniente aquí. Aleluya. Puros terratenientes. Bueno, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, habían algunas familias que tenían en sus terrados sembradíos. Y mira lo que dice la palabra aquí. Dice que la hortaliza verde que ha sido sembrada en los terrados se ha marchitado antes de su madurez. Hay cristianos que muchas veces, por no haber sido sembrado en una tierra donde en esa tierra ha aprendido a que le dé el sol, a que le dé la lluvia, a que le dé la tempestad, se ha marchitado antes de su madurez. Pero hay cristianos como usted, como yo, que hemos sido sembrados en tierra donde han venido los vientos, esos vientos que llamamos procesos, pero han sido para afirmar nuestras raíces en aquel que nos plantó. Amén. El versículo anterior que leímos decía que somos para Él como robles del desierto. Ya les enseñé una vez acerca de esto. El roble, normalmente en el desierto, la semilla se siembra y pueden pasar un par de años y no hay resultado de esa semilla. Y el que no sabe lo que sucede con esa semilla se desespera. Pero el roble, el cedro del Líbano, la semilla que se siembra en el desierto, puede pasar un par de años y no se mira nada, porque primero esa semilla crece para abajo.
Como es una zona desértica, lo que hace la semilla es que su raíz comienza primero hacia abajo a encontrar agua. Cuando encuentra agua, busca una piedra sobre la cual abrazar su raíz. Cuando ya encontró agua y encontró la piedra en la profundidad, entonces comienza a crecer. Y pasaron años que no se veía el fruto, pero una vez que comienza a crecer, en pocos años ese cedro se vuelve fuerte. Por eso dice la palabra que seremos como cedros del Líbano, porque nuestra raíz primero tiene que profundizar. Cristianos que a veces han pensado, que dicen, no, ya lleva años y no cambia. No, lo que pasa es que tus raíces están profundizando. Y cuando el Señor te levanta, cuando tú le confías a Dios, verá tus planes, tus proyectos, comienzas a avanzar en Dios, porque primero creciste para abajo. Es lo que hace la palmera. Por eso puede dar cocos llenos de agua en medio de un desierto, porque crece primero para abajo. Hazle así al que está cerca, dile, ahí te hablan a ti. Y devuélvele con el codo, dile, y a ti también. Tenemos que crecer primero, buscando la presencia de Dios. La roca es Cristo. El agua representa la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos buscar su presencia, amén. Segunda de Reyes 19, ese ya lo leí. Job 8:16. Dice, los que no tienen a Dios parecen a una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín. 17. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas, pero cuando se le arranca de raíz es como si nunca hubieran existido. Imagínese, como dice el presidente de México, imagínate. Isaías 61:11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hay muchos versículos sobre la siembra. Zacarías 10:1, versión NTV. Dice la palabra, Zacarías 10:1, el Señor restaurará a su pueblo. Amén. Y luego el verso 10, pongo el verso 10, no, perdón, ese, lo puse mal aquí. El 1, dice, pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Se da cuenta que dice abundante lluvia, pero una planta de invernadero no puede recibir abundante lluvia. Pero un hijo, una hija de Dios que ha sido procesado por exceso de sol, por exceso de lluvia, por tormentas, por dificultades, no importa la dificultad, el que te sembró y el que te plantó como una buena semilla que eres. Por eso vas a dar fruto. Por eso dice, pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Dile a alguien, ese eres tú. La lluvia de la presencia de Dios te convierte en un buen pastizal. Vas a dar fruto, iglesia. Vas a dar fruto. Números 24, 5 al 6. Voy terminando ya. Números 24, 5 al 6, versión NTV. Dice, qué hermosas son tus carpas, oh Jacob. Qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas. Y vuelve a hablar de que Dios ha plantado árboles y ha plantado cedro. Así que si Dios te ha plantado, Él toma cuidado de ti. No importa las tempestades, no importan las tormentas. Oseas capítulo 14, verso 5, versión NTV. Oseas 14:5 dice, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Iglesia, esa es una palabra para nosotros, de que sin importar el proceso, la dificultad, nuestras raíces primero tienen que profundizar en Dios.
Tú y yo no somos cristianos invernaderos. Amén. No podemos seguir solamente abriendo la palabra de Dios en los días de servicio. No podemos solamente seguir ayunando cuando se nos convoca. Tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios. Tenemos que aprender a alimentarnos. Una planta en un invernadero es alimentada por gota de agua cada X tiempo. Todos los días se le tiene que dar su dosis de fertilizante. Pero cuando esa planta es sacada del invernadero, le cuesta sobrevivir fuera. Pero un cristiano, una hija de Dios, un hijo de Dios, que ha sido procesado en tormentas, en dificultades, en lluvias o aún en escasez de agua, ha aprendido a depender de Dios. Porque el cedro del Líbano, en el Líbano, es desierto. ¿Cómo puede crecer un árbol tan grande donde no hay agua? Profundizando sus raíces. En Marcos capítulo 4, verso 30, Jesús habla de la parábola de la semilla de la mostaza. Y el verso 30 de Marcos 4 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Presta atención en cada palabra. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de ser sembrado, crece y se hace mayor, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que los árboles del cielo pueden morar bajo su sombra. La semilla de mostaza, por naturaleza, es una hortaliza, no es árbol. No debería convertirse en árbol. Pero la semilla de mostaza, lejos de ser solamente una hortaliza, algo que solamente tiene raíces, dice que se llega a convertir en un árbol. Y llega a tener ramas tan grandes y frondosas que aún los árboles, los pájaros, las aves llegan a posarse sobre sus ramas. ¿Qué significa esto, iglesia? Se supone que tú y yo no deberíamos de ser quienes somos, porque provenimos del barrio X, de la familia X, de la situación tal. Y se supone que dice un dicho por ahí, que el que es hijo de tigre es pintito, ¿no? O sea que si eres hijo de borracho, tienes que salir borracho. Que si eres hijo de un perdedor, tienes que salir perdedor. Y mucha gente te va a observar a ti, te va a decir, pero a ver, que tú no eres, como le decían a Jesús, ¿qué de bueno puede salir? Y a veces van a decir, ¿qué de bueno puede salir de un catracho? ¿Qué de bueno puede salir de un salvadoreño? ¿Qué de bueno puede salir de un mexicano? ¿Qué de bueno puede salir de cualquier nacionalidad? Pero tú dices, es que no es el lugar donde nací. Es que yo volví a nacer en Dios. Es quien vive en mi corazón. Ni la familia ni la nacionalidad nos define. Es cierto que forman parte de nuestra cultura, pero más allá de la cultura terrenal a la que pertenecemos, pertenecemos a una cultura de reino, a una cultura celestial. Él dice en su palabra, Dios dice en su palabra, que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de quien nos sacó de ahí, de las tinieblas a su luz admirable. Así que tú no eres un cristiano de hortaliza, un cristiano de invernadero. Salmo 144, 12 dice la palabra, versión NTV, esta promesa no es solamente para ti. Mira lo que dice Salmo 144, 12: que nuestros hijos florezcan en su juventud. ¿Alguien puede decir este versículo conmigo? Levanta tu mano, di que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Y luego dice, y que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio.
Pero la primera frase resume a hijos e hijas. Dice que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Y usted sabe que una planta bien nutrida puede salir del invernadero, puede pasar un proceso de estrés si no se le lleva en el proceso de adaptación. Pero cuando esa planta ya está echando raíces, en otras palabras está diciendo: necesito expandirme. Y oramos que nuestros hijos sean esas plantas bien nutridas que Dios use para que florezcan, para que lleven la palabra, para que bendigan a otros. Amén. Que si tú y yo llegamos a este país con escasez, que ellos sean bendecidos en abundancia para sembrar la semilla, para poder ayudar a que el evangelio se expanda en el mundo, iglesia. Amén. Porque también se necesitan finanzas para apoyar misioneros que están sirviendo al Señor, para apoyar ministros que viajan para llevar la palabra de Dios. Que tus hijos, que mis hijos sean bendecidos. Yo no sé si tú lo crees, pero tenemos que orar que nuestros hijos florezcan, que no tengan que llegar a los años que tenemos nosotros para comenzar a ver fruto. Muchos apenas estamos viendo fruto de una semilla que plantamos hace 10 años. Apenas estamos comenzando a ver frutos de semillas que plantamos hace años atrás. Pero te digo una cosa: las semillas que tú has sembrado en otros, tus hijos también las van a cosechar. No van a tener que llegar a una edad adulta. Desde ya van a comenzar a cosechar bendiciones de parte de Dios. Van a comenzar a cosechar. Muchos aquí tienen hijos que ya tienen posiciones en sus escuelas de reconocimiento. Tienen buenos grados, buenas calificaciones. Pastor, los míos no. Usted créalo en fe y háblelo en fe, porque usted tiene hijos que están conociendo la palabra de Dios. Amén. Semillas que usted sembró, sus hijos comienzan a cosecharlas. Me sorprendió que esta semana nuestro hijo, el grande, David, llegó con una hoja y nos pidió a papá y a mamá que le firmáramos esas hojas, porque quiere comenzar, Gaby, a servir en su escuela en una área de misiones. Y le llenamos la hoja y va a comenzar. Tiene que entregar esa hoja mañana. Y dijo: papá, mamá, fírmemela. Llenó, le hicieron preguntas personales. Hay preguntas personales para él. Tiene 12 años, pero ya llenó una hoja para enlistarse en el ministerio de misiones de su escuela. Yo digo: Señor, no sé a dónde los vas a llevar, pero que el Señor ministre también nuestros corazones, porque en algún momento Dios los puede llamar a una ciudad, a un país, a un algo, no sabemos. Yo recuerdo un ministro, un pastor, que cuenta su testimonio, que en una ocasión su hijo le llegó estudiando en la universidad y le dijo: papá, ¿sabes qué? Estoy a la mitad de mis años de universidad, pero el Señor me ha llamado a servirle y quiero tu permiso para abandonar la escuela. Testimonio real. Dice el papá que él se enojó tanto que le dijo: no, estás en la escuela, tienes que terminar, tienes que concluir, tanto que se ha invertido. Y así lo dejó el hijo y se fue. Y volvió a la segunda vez. Le dijo: papá, yo he vuelto a orar y sigue en mi corazón ardiendo la pasión por servir a Dios. Por favor, déjame servir a Dios. Déjame abandonar la escuela. Déjame enlistarme en misiones. Y dice que con lágrimas en los ojos el papá lo bendijo. Y él comenzó a viajar por el mundo. Y no solamente años más tarde pudo terminar la universidad, sino que pudo levantar a otros ministros para seguir predicando la palabra de Dios. Que Dios prepare el corazón de nosotros como padres, porque nuestros hijos, sus hijos, nuestros hijos no son niños que están siendo criados en invernadero. ¿Cuántos de tus hijos han sufrido también? Han sufrido. Termino con este versículo. Ponte de pie. Primera de Corintios 3:6.
Primera de Corintios 3:6 dice la palabra. Léalo conmigo. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue de Dios quien la hizo crecer. El apóstol Pablo está diciendo, dice, yo planté la semilla en cada corazón, pero otro ministro que se llamaba Apolos dice que fue el que la regó, cuidó esa semilla. No la regó de chale, la regaste, no, la regó de ponerle agua, amén. La vio germinar, la vio crecer. Dice, pero fue Dios quien la hizo crecer. Papá, mamá, hermano, hermana que estás aquí, tú y yo sembramos la semilla en los corazones. Tú y yo hemos compartido la palabra de Dios con otros, pero en algún momento alguien ha tenido cuidado de esa semilla, pero el crecimiento siempre lo da el Señor. Y esto es para que ni tú ni yo nos gloriemos de que fue con nuestras fuerzas o que fue gracias a nosotros. No, tú y yo sembramos la semilla y el que la hizo crecer fue Dios. Tú y yo sembramos la semilla en nuestros hijos, pero el que la va a hacer crecer es Dios. Así que ten fe. Y tú no eres un cristiano de invernadero. Tú eres un cristiano que ha atravesado tormentas, que ha atravesado dificultades, y que es eso precisamente lo que te ha hecho echar raíces firmes en Dios. Yo quiero invitarte ahí donde estás. Solamente dile, Señor, aquí estoy en esta noche. Padre, yo me acerco a tu presencia. Dile, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo, Padre, que cada proceso que he pasado ha sido, Señor, porque tú me has querido formar en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Tú me has querido formar, Señor, en medio de los procesos, mi Dios. Padre, ahora yo te pido, Señor, que tú me ayudes, que tú me fortalezcas. Padre, yo sé que han soplado vientos sobre mí. A veces he expresado ese dicho de que me llueve sobre mojado. A veces he sentido que no salgo de una cuando entro a otra dificultad. Pero ahora entiendo, Señor, que no soy un cristiano de invernadero, que me has sacado de allí para formarme, para formar mi carácter, para formarme, Señor, y que mis raíces crezcan profundas en ti. Padre, yo quiero crecer y avanzar más en ti. Yo quiero que tu presencia ministre mi vida y mi corazón. Vamos, dile, Señor, ayúdame. Dile, Señor, ayúdame. Vamos, adórale un instante en esa noche, iglesia. Espíritu Santo, eres tú el que hace crecer la semilla que ha sido sembrada en cada corazón. Padre, yo oro por aquellos, Señor, que han sentido, Señor, que les llueve y no ven la salida. Fortalece sus corazones. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Espíritu Santo. Vamos, cántaselo un instante al Señor. Restáurame, Señor. Vamos, dile, manda la lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. El rocío de tu amor. Oh sí, Señor, te lo pedimos en esta noche. Llenando las vidas De tu pueblo hoy, Señor. de tu pueblo hoy, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor. El rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Visita hoy mi vida. Dile, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor.
Vamos, pide la lluvia de su presencia, Dios manda la lluvia de su espíritu. Recibe fuerzas hoy, iglesia. Derrama de tu espíritu. Recibe una unción mayor de lo que Dios te ha dado. Enciende hoy mi fuego, sana mis heridas. Oh, bendito eres, Señor. Sáname, Señor. Bendito eres, Señor. Manda la lluvia. Vamos, pídeselo a Él. El rocío de tu amor. El rocío de tu amor. Sí, Señor. Llenando Las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. de tu amor. Visita hoy mi vida. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor.